Hola a todas y a todos, sean bienvenidos al podcast Camino del Pensar. Yo soy Fer y me encuentro en compañía de nuestro estimado amigo Benji. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema verdaderamente relevante e importante para todos, o al menos uno que nosotros consideramos así, y esperamos que ustedes también. Es acerca de la educación. ¿Tú qué opinas al respecto, Benji, acerca de la educación? ¿Cuál es tu manera de percibir la educación? Primero que nada, hola Fer, hola a todos los que nos están escuchando. Y qué buena pregunta, Si nos basamos como en la palabra como tal, educación, se me vienen varias cosas a la mente. Está como esta educación familiar, educación escolar, educación cultural, básicamente eso que nos forma desde pequeños y nos llena de aprendizajes para poder después desarrollarnos en nuestro entorno. Pero bueno, si hablamos de la palabra educación, creo que la principal en la que más tomamos énfasis normalmente es la educación escolar. Esa educación que se prioriza desde corta edad, en la que nos enviaron nuestros padres a la escuela. Si ellos tuvieron la dicha, los enviaron sus padres para que nos educaran, para que nos formaran con base a un modelo educativo escolar. Y justamente a mí me gustaría agregar a lo que has dicho, que aparte de la educación escolar, que es lo que típicamente entendemos por educación, también podemos hablar de otras vertientes, de otros prismas de lo que significa esta palabra. Porque, por ejemplo, la cultura te educa en cierta manera, es decir, reproduce enseñanzas morales, reproduce enseñanzas a nivel cultural, que la gente sigue a partir de lo que quieras, películas, música. A partir de la religión incluso hay un tipo de educación en cada familia. La educación familiar moral está muy presente dentro de cada una de las conciencias de todos. Algunos los persiguen, ¿no? Incluso hasta en la adultez, cuando ya se emanciparon de sus padres y tienen cierto tipo de heridas internas que reproducen porque fueron internalizadas a partir de un proceso de educación. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que hay varios prismas de esta palabra y que hay varias maneras en las que dentro de una cultura los individuos son educados. Ahora, tú mencionas bien un punto que tiene que ver justo con la educación más, como se entiende coloquialmente, más amplia y generalmente. Esta educación que refiere justo al ámbito de una formación escolar, una formación que pretende ser universal y que pretende garantizar cierto tipo de estándares, cierto tipo de perspectivas y cierto tipo de requisitos que todo niño debe cumplir. A mí me llama bastante la atención cómo, al menos aquí en México, desde el Porfiriato, se pretendió expandir esta idea de la educación para toda una nación. Reitero, en el contexto mexicano, pero una enseñanza en la cual todos tenían que ajustarse y no una enseñanza en la cual se tenían que cubrir las necesidades de las personas. Por ejemplo, dentro de este proyecto porfirista se consideraba que debía haber un plan general de educación, es decir, que en cada estado se debía tener la misma educación sin considerar las diferencias culturales ni las diferencias sociales de cada parte de la región. Algo que justamente otro autor señalará muy bien mucho después, un autor brasileño, un pedagogo llamado Paulo Freire, el cual yo creo que tenemos que invocar justamente en el podcast de hoy. Claro que sí, Fer. Paulo Freire sin duda fue un gran impulsor de lo que sería una educación crítica y no una educación como se ha estado manejando a lo largo de la historia. Esta educación que solamente vas a la escuela a tomar nota, a escuchar lo que el profesor te dice, porque él es la máxima autoridad, porque él lo sabe todo, porque él no se equivoca. Entonces tú debes aprenderte todo lo que dice, tomar apuntes
sin cuestionar nada, y así día tras día a lo largo de toda la educación primaria, secundaria y preparatoria, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dice Paulo Freire? Nos menciona mucho esto de que existe una educación bancaria, y él da esta reflexión porque básicamente es como un conjunto de elementos que almacenas de información en la cual los niños deben aprender para con un fin de en algún momento responder tal vez a algún examen, responder tal vez a algún cuestionamiento, pero ¿qué más? O sea, como que se queda ahí. Paulo Freire nos dice esto de que una educación correcta debería ser en la que existe un diálogo entre el educador y el educando. Este diálogo debe ser del más empático estilo, no sé cómo decirlo, en el que ambas personas están aprendiendo una de la otra, en la que no se impone nada, no se impone un conocimiento específico, sino que sí aprendes, sí enseñas, pero al mismo tiempo se fortalece, ¿no? Una educación en la que ambos puntos, tanto el alumno como el profesor, aprenden, porque el profesor no es el que lo sabe todo, ni tampoco viene a imponer nada. Es una reflexión importante. Sí, porque justo como lo mencionas y como bien evocas a Freire, este autor nos dice que los aprendizajes deben servirnos para tomar conciencia de nuestra situación histórica, cultural y política, y justamente a partir de esa conciencia y un ejercicio reflexivo, transformar el mundo. Para Freire, como bien dices, ¿no? Esto es un aporte valioso que nos trae al mundo, esta idea de que no debe haber mecanismos educativos en el cual uno se impone por sobre el otro, en el cual el sabio, entre comillas, el portador de conocimiento, que podría ser considerado y es considerado como el profesor, aplasta al alumno, que es aquel que no sabe nada, que es aquel que ignora toda la realidad. Es una suerte de atribuir ingenuidad a aquellos que ya están viviendo en una sociedad y que son parte justamente de procesos sociales. Para Freire resulta bastante importante que justamente a los educandos o alumnos se les sirva de guía como educador para que ellos puedan darse cuenta de cómo analizar y reflexionar el mundo de una manera más consciente, no insertándole simplemente datos espurios que a ellos solamente les serviría para rellenar un examen memorizado, sino para transformar su realidad en tanto necesidades que deben ser cubiertas. Y esto, a mi parecer, puede llevarnos a un segundo cuestionamiento. ¿La educación actual funciona o debería cambiar? ¿Tú qué opinas, Benji? Qué buena pregunta, Fer. Y es que esta educación de la que ya hemos mencionado, históricamente ha sido así, ¿no? Y históricamente se cree que funciona. Sin embargo, no da pie a la crítica, a la reflexión, solamente a memorizarte respuestas, memorizarte preguntas incluso, para que puedas tener un avance escolar, ¿no? Para que pases de grado, para que pases de nivel y vayas poco a poco aprendiendo más, o de otra forma te dejes educar de mejor manera. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que no encajan? Que de una u otra forma no cabemos o no fuimos totalmente alumno ejemplar del modelo educativo en el cual se maneja actualmente, porque tal vez éramos más dispersos, porque tal vez éramos más soñadores, por así decirlo, incluso nos expresábamos de diferente manera, ¿no? ¿Dónde queda todo eso? Tal vez a todas estas personas a veces se nos vio como tontos, como los que no ponían atención, como los que no escuchaban, los que no podían aprender algo. Se nos ve como un problema, y actualmente creo que el modelo educativo tiene mucho ese error. Ve como a un problema a personas que simplemente no encajan
en ese modelo, en ese sistema. Siento que este sistema no es para todos. ¿Y qué pasa con estas personas? Crece haciéndose prejuicios propios de que no se le da la escuela, no se le da la educación, de que tal vez es tonto, de que tal vez no fue hecho para esto. Y poco a poco abandona lo que tal vez era una oportunidad de aprender y reflexionar y de conocer incluso el mundo, ¿no? De una forma. Puede que sea tal vez superficial, ¿no? O puede que sea de lo más profundo, pero puede que se esté perdiendo de esas oportunidades. ¿O tú cómo lo ves, Fer? Yo pienso que justamente aciertas en el punto en el cual dices que no todos se ajustan a este sistema, y de hecho yo me atrevería a agregar que ni siquiera aquellos que se ajustan de manera mecánica, de manera en la cual su existencia en un proceso pedagógico de aprendizaje se reduce a un aprender oraciones, copiar palabras, memorizar ciertas líneas para responderlas después mecánicamente. Incluso estas personas sufren de un tipo de educación que a la larga no las hace dar cuenta o no las hace conscientes, peligrosamente hablando, de una realidad social. Y justamente a mí me gustaría comentar algo que el mismo Freire dice en su texto Pedagogía del Oprimido, la cual les recomendamos ampliamente, donde él menciona que la humanidad no se hace en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión, dando cuenta acerca de que es de suma importancia que cada uno durante su proceso de aprendizaje, en la medida en la que el educador aprende del educando y el educando del educador, se den cuenta de cuáles son las necesidades sociales que hacen falta en su entorno, justamente para que se sirvan de su aparato imaginativo, de su aparato expresivo, de su aparato de intervención con la realidad para transformarla, para cambiar las cosas, para darle un mejor rumbo al entorno social, para darle un mejor rumbo a la comunidad. Pienso que esta reflexión que nos da Freire a partir de su obra y de su quehacer pedagógico resulta necesario para hoy día, justamente porque la educación actual se basa principalmente en un proceso de memorización, más que en un proceso de intervención con el mundo, de intervención con la realidad. La imaginación, como bien mencionaste, se restringe, se silencia, las dudas se ven mal y las únicas dudas que son permitidas son las que vienen ya escritas en el manual del profesor, en el libro que el profesor consulta, y estas preguntas ni siquiera nos hacen reflexionar acerca del mundo, en tanto que no son preguntas que alguno de nosotros o de alguno de aquellos que estén siendo educados se hayan hecho por un proceso personal de cuestionamiento, sino que simplemente son frases que están presentes en un texto frío, en un texto que no nos invita del todo, aunque parezca que sí, al pensamiento. Ahora me gustaría contar una experiencia personal acerca de esto, y es que yo, al menos en mi infancia, era de las personas que a veces tenía errores al momento de copiar textos, porque me ponían a copiar textos, y justamente a mí me afectó bastante que cuando copiaba mal algo o tenía un error, se me arrancaba la hoja, se me hacía bola y se me decía, repítelo otra vez hasta que te salga bien. Si te soy sincero, esa experiencia me afectó mucho, y de hecho creo que eso ha producido, de acuerdo a pensamientos actuales que tengo, cierto tipo de inseguridad respecto a las cosas que hago. ¿A qué voy con esto? A que estos procesos mecanizantes que consisten en una pedagogía bancaria, en una pedagogía que se centra en métodos de enseñanza completamente superficiales que no se preocupan en el aprendizaje de los alumnos, les dañan más de lo que les benefician. Y estoy seguro que todos tendremos alguna experiencia que nos haya afectado en nuestro proceso educativo.
Si tienes una experiencia, cuéntala y con gusto te vamos a leer. Bueno, obviamente si quieres, ¿no? Si quieres. Tampoco queremos ser como tampoco te queremos coaccionar para que lo hagas. Tampoco es a fuerza, si quieres. Una reflexión personal a la que yo llegué fue a partir también de un suceso de mi infancia en la que en la educación primaria yo no era el alumno ideal. Yo no era el alumno que se pudiera aprender todo de una primera instancia, tampoco podía aprender tan rápido las letras y demás. Y me gustaba distraer como ese error que se me hacía ver que yo tenía con tal vez ser un poco más juguetón, un poco más distraído en clase. Y lo que a mí me pasó fue que a mi mamá le dijeron que tenían que primero llevarme al parque para distraerme, para cansarme. Y yo me pregunto, ¿realmente ese es un consejo viable que se le dio a una mamá de un niño que simplemente necesitaba otro método de enseñanza? ¿O realmente lo único que querían era, porque antes de esto era llevarme a un lugar, a distraerme, a jugar, con el simple fin de cambiarme de turno? O sea, que otra maestra se encargue de mí. Entonces, ¿realmente era un consejo profesional? ¿O solamente era quitarse de encima a un alumno que no está encajando para que otra persona se haga cargo de él? Y este fue como un suceso que me causó intriga, me causó incertidumbre, me hizo ser más tímido, incluso tener menos confianza en mí y sentirme como el que yo no podía, como el que yo no sabía, como el que era incluso un problema para ciertas personas. Entonces yo quería hacer esta reflexión y compartirlo contigo, Fer, y con las personas que nos escuchan, y también decirle a todos que si tuvieron algún problema similar que les afectara en su educación, nos hagan favor de compartirla en los comentarios. Con gusto nosotros los leeremos y les comentaremos y les contestaremos. O si no tuvieron tal vez un problema así, pero tienen una opinión sobre la educación actual y el modelo educativo, con todo gusto también sean libres de comentárnoslo. Nosotros estaremos gustosos de leerlos y de saber lo que opinan o lo que nos quieran compartir. No queda más que decir que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos compartan si les gustó el podcast. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós a todas y a todos.